Fue uno de los puntos que se incorporó al inicio de la sesión 1009 del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Todas y todos, colegas asambleístas, primero quiero agradecerles por haber aprobado el cambio del orden del día en este tema tan importante para rechazar las políticas migratorias que vulneran los derechos y atentan la dignidad de los migrantes ecuatorianos, nuestros hermanos. Como lo dije en mi primera intervención, y quiero dejar claro, esta propuesta, señores asambleístas, no implica ni busca bajo ningún concepto interferir en las políticas migratorias de otros países, pues somos absolutamente respetuosos de la soberanía de los estados. Sin embargo, lo que no podemos dejar de analizar es que a consecuencia de esas políticas, nuestros compatriotas se están viendo afectados y sobre todo denigrados y siendo víctimas de tratos crueles e inhumanos. Y ahí sí podemos intervenir, señores asambleístas, en el ámbito nacional para rechazar toda política migratoria que violente derechos humanos, sobre todo de nuestros compatriotas. Es importante recordar que entre el año 2007 y 2017 fueron 87,000 las personas que abandonaron el país en situación de migración, mientras que desde el año 2017 hasta el 2024 fueron 500,000 los migrantes ecuatorianos que dejaron el país. Así es, fueron 500,000 ecuatorianos. A consecuencia de las precarias condiciones socioeconómicas y la falta de oportunidades y de políticas públicas que miren a los migrantes como seres humanos y no solo como generadores de remesas. Colegas asambleístas, aquí no se trata de inventarse el agua tibia para atender las necesidades de nuestros migrantes. Lo que debemos hacer es retomar las políticas públicas que ya fueron implementadas en su momento para proteger y garantizar los derechos de nuestros migrantes y que se encuentran claramente desarrolladas en nuestra Constitución en materia de movilidad humana, desde un enfoque de derechos humanos, respetando su dignidad y dirigidas a satisfacer sus necesidades a corto, mediano y largo plazo, no solo cuando llegan al aeropuerto deportados. El drama de las familias separadas por políticas que no comprenden su sufrimiento revela la cara más humana de esta crisis migratoria, un recordatorio brutal de que detrás de las cifras hay vidas destrozadas por decisiones políticas. Betancur 2025. Colegas asambleístas, los procesos de deportación no se limitan a su magnitud numérica, sobre todo provocan profundos impactos en quienes son deportados y en sus comunidades. Aún más si sucede en condiciones que denigran su dignidad humana. La retórica agresiva y discriminatoria, al presentar a los migrantes como una amenaza, incrementa la polarización y la estigmatización, lo que multiplica las consecuencias negativas a nivel social y emocional en nuestros migrantes. Es importante recordar nuevamente que son nuestros migrantes quienes salvaron la economía del país en el 2024, enviando 6.300 millones de dólares, es decir, unos 1.200 millones más que lo que nuestro país recibió como préstamos del Fondo Monetario y otras multilaterales. Es decir, eso equivale 20 veces lo percibido en inversión extranjera directa. Estas remesas que han sido fundamentales para sostener la economía de nuestro país ya no habrán más. Pero más allá de eso, lo que nos convoca aquí son las políticas migratorias, y eso tiene que quedar claro, que violentan la dignidad y la integridad de nuestros migrantes deportados, quienes recibieron tratos inhumanos y degradantes que bien podrían ser considerados por el derecho internacional como delitos de lesa humanidad. Sin embargo, señores asambleístas, nuestros migrantes son más que números, más que remesas, son fundamentalmente seres humanos y merecen ser tratados como tales. Y nosotros, como legisladores, tenemos la obligación y la responsabilidad de ser el canal institucional para exigir a nuestras autoridades acciones y respuestas claras, efectivas y sostenibles en el tiempo. Según lo que han mencionado en sus relatos, varias de las víctimas fueron maltratadas al punto de que no se les permitió hacer ni siquiera una llamada para avisar a sus familias. Viajaron en condiciones degradantes, como si fueran criminales. Fueron tratados peor que animales, sin discriminar edad, condición médica, ni siquiera respetaron el hecho de que algunas mujeres estaban con sus hijos en brazos.
Esto debe indignarnos, señores asambleístas, debe indignarnos como sociedad, porque seres humanos como ecuatorianos, porque nuestros hermanos han sido maltratados y violentados en su dignidad, mientras las autoridades se han limitado a tomar posturas diplomáticas tibias que nada sirven para nuestros migrantes. Debe quedar claro que migrar no es un capricho, no es un delito, mucho menos una irresponsabilidad o una decisión turística como muchos han señalado. Migrar es una decisión durísima que toman nuestros compatriotas, arriesgando incluso sus vidas para buscar mejores días, mejores condiciones y oportunidades, aquellas que el país les ha negado. Nadie es ilegal, nadie es delincuente por migrar. Así que expulsar y más aún deportar en condiciones de indignidad es un acto de violencia que humilla y violenta los derechos de las personas en condición de migración, y a partir de aquello trastocan las fibras más sensibles de cualquier sociedad mínimamente humanista. A excepción de quienes tienen la vida asegurada con cuentas y recursos en paraísos fiscales, que entran y salen del país cuando quieren, nuestros migrantes se juegan la vida cruzando la selva del Darién, pasando Centroamérica, dejando a sus familias endeudados. A diferencia de otros, nuestros migrantes se ven obligados a dejar todo por la pobreza y el desempleo. Para finalizar, señores asambleístas, los ecuatorianos sabemos que cuando nos toca migrar dejamos lo que más se ama: nuestra familia, amigos, nuestros barrios, nuestro país, para poder tener un mejor futuro, vivir con un mínimo y enviar el resto a nuestras familias, para pagar deudas y tratar de mejorar la vida de nuestros hijos, padres y hermanos. Por esto, colegas asambleístas, solicito que seamos firmes y rechacemos las políticas migratorias que vulneran los derechos y atentan contra la dignidad de nuestros migrantes. De la misma manera, convoquemos de manera inmediata a las autoridades que se encuentran contenidas en el proyecto de resolución para que rindan cuentas al país y a nuestros migrantes. Colegas, nosotros como el primer poder del Estado debemos exigir al Gobierno Nacional que se brinden las garantías necesarias para el respeto de los derechos humanos a los compatriotas migrantes deportados y que se genere de manera inmediata las políticas públicas que garanticen su reinserción sostenible en la sociedad y en el mercado económico y laboral. Para efectos de consolidar un proceso serio de fiscalización, proponemos también delegar a la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, iniciar un inmediato y exhaustivo proceso de fiscalización, de seguimiento a las entidades responsables de vigilar el proceso de deportación y reinserción económica y social de nuestros migrantes. Colegas, no nos vayamos de aquí sin haber hecho lo correcto. Esto es, que rechacemos esas políticas migratorias discriminatorias, vengan de donde vengan, y que las autoridades comparezcan a esta Asamblea Nacional y le den respuesta a la comunidad migrante y al país entero. De lo manifestado, señora Presidenta, colegas asambleístas, quedamos atentos a los aportes que salgan de este pleno en el debate para poder incorporarlos si es que se ajustan y tienen relación con el espíritu de esta propuesta. Muchísimas gracias.